Si usted mira a Abraham o mira a Esteban o cualquiera de los hombres y mujeres que aparecen ahí, de alguna manera intervinieron para que Dios cumpliera propósitos y planes en esta tierra. Y quiero decirle que yo he venido en esta noche a decirle a usted que usted no es la excepción. Dios también te ha marcado a ti para que tú seas transformador de un mundo perdido y que seas el instrumento con el cual Dios quiere intervenir en esta tierra para transformar la vida de los hombres que están en cautividad, de las personas que están en caminos desviados, dentro y fuera de la iglesia del Señor. Entonces es muy importante que en esta noche empecemos a meditar acerca de nosotros como el instrumento de Dios para generar un cambio en nuestra sociedad, para generar un cambio en un mundo oscuro que va camino a una perversión generalizada. Y sé que muchos en este lugar saben lo que estoy hablando y lo que está ocurriendo en este tiempo en muchas naciones que se dice que son del primer mundo, del segundo mundo, yo no sé, hay tercero, yo no sé si hay cuarto mundo, pero estamos viendo que hay un crecimiento de civilización, pero este crecimiento va en detrimento de la verdad de Dios, va en oposición a reconocer la soberanía y la grandeza de nuestro Dios en este tiempo. Pero Dios ha llamado a hombres y mujeres no a impedir que eso ocurra, porque ya eso está escrito, sino a alcanzar a aquellos que hacen parte del pueblo de Dios, pero que están inmersos en estas sociedades que cada día se están corrompiendo más y más. Pero ¿qué vamos a hacer y cuál es nuestro papel allí? ¿Cuál es nuestra intervención? ¿Por qué tú estás en el camino del Señor? El verso 49 nos da luces acerca del plan de Dios para con nosotros. Y los apóstoles que estuvieron con el Señor, a pesar de haber estado con Cristo caminando, viendo los prodigios, las maravillas y haber experimentado esa cobertura personal de Jesucristo sobre sus vidas, a pesar de todo eso, el Señor les habló algo adicional. Ellos conocían la palabra porque tuvieron con el verbo, Cristo, con la palabra. Ellos conocieron la palabra. Pero no fue suficiente a que estos hombres hayan conocido la palabra. No fue suficiente que estos hombres hubieran andado con Jesús, sino que el Señor le habló de algo adicional. Diga conmigo, algo adicional. Algo adicional. Entonces no bastó con que estuvieron con Jesús en su ministerio terrenal 3 años y medio sobre la tierra. No bastó que ellos vieran las cosas gloriosas que hacía nuestro Señor en aquel entonces. No bastó para el Señor que ellos vieran a Lázaro haber resucitado. No bastó para el Señor que ellos vieran el hijo de la viuda de Naín resucitado por el poder de Jesucristo. No bastó los milagros de los panes, de los peces que el Señor hizo. No bastó para el Señor eso para sus apóstoles, sino que les habló algo adicional. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. El Señor le habló que había una promesa del Padre Celestial sobre ellos. He aquí yo enviaré. Estoy hablando el Señor acerca de una responsabilidad personal. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de paz. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor estaba hablando acerca del Espíritu Santo para ellos, pero llama la atención que el Señor quería agregar algo a sus vidas. Yo creo que estos hombres, estando con Jesús, eran aquellos apóstoles del Señor, hombres que habían oído la palabra del sermón del monte, habían escuchado todos los mensajes de Jesús y estaban caminando en pos del Señor. Pero Dios dijo: hace falta algo. Aquí enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les dijo: para que puedan cumplir con los mandamientos que yo les dejo, necesitan el revestimiento del poder del Espíritu Santo. La iglesia en este tiempo necesita el revestimiento del poder del Espíritu Santo, porque hemos sido comisionados por el Señor. Y el Señor, quiero que vaya al libro de Hechos, capítulo 4, verso 33, y dice así, Hechos 4, 33, y dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La Biblia dice que ellos dieron testimonio de la resurrección de Jesús, pero con gran poder, dando a entender la palabra que la única manera en que demos testimonio de que Cristo ha resucitado es mediante el poder de Dios. Eran los apóstoles del Señor, pero tenía que manifestarse en ellos el poder de Dios para dar testimonio de un Cristo resucitado. Y dice la Biblia: y abundante gracia era sobre todos ellos. Es decir, que este testimonio de que Cristo había resucitado estaba acompañado de la abundancia y el derramamiento de la gracia del Señor. Y aquí podemos entender algo muy importante. Muchas veces se nos enseña a nosotros y se nos dice: hermano, usted tiene que dar buen testimonio. Cuando oímos esa palabra, yo siempre me viene a mi mente quieto, bien evangélico, con un hablar bien medido y que nadie tenga nada que decir de nosotros. ¿Amén? Eso no viene a nuestra mente. Pero cuando leemos aquí la palabra, el concepto de dar testimonio se transforma, porque dice aquí la palabra que ellos daban testimonio de que Cristo había resucitado, pero mediante el poder de Dios. O sea que sin el poder de Dios, nosotros no podemos dar testimonio de Cristo. Un testigo es aquel que ha estado en los hechos. Un testigo es aquel que ha estado allí, cara a cara, viendo los sucesos. Por eso la Biblia habla de Jesucristo, el testigo fiel. Porque Él estuvo allí, el Padre morando en Él. Y el Padre haciendo las obras a través de Él. Por eso Él decía: no soy yo, sino el Padre que hace las obras en mí. Una manifestación del poder de Dios en su vida. Y hoy día estamos leyendo aquí que habla que aquellos apóstoles, para que dieran testimonio de que Cristo había resucitado, necesitaban el poder de Dios. La única manera en que podamos mostrar al mundo a un Cristo resucitado es mostrando evidencia de ese Cristo resucitado. La única manera que la gente sepa que Dios tiene poder es mediante el poder de Dios. La única manera en que podemos convencer al mundo perdido que Dios opere, que Dios sana a los hombres, es mediante el poder sanador de Jesucristo. Y cuando el poder de Dios fluye, entonces damos testimonio de la gloria de Dios. Damos testimonio de la bendición de la gracia. Cuando hemos recibido
la investidura, el poder, mediante el bautismo del Espíritu Santo, somos revestidos del poder de Dios. Quiero que vaya a Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice? Hechos 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia está hablando no solamente de los apóstoles, sino que esa promesa también ha sido dada a la iglesia del Señor, al creyente, porque Jesús dijo: el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero nosotros sí lo podemos recibir porque hemos sido engendrados por Dios. Hemos tenido la experiencia de una nueva naturaleza, porque ahora en Cristo somos una nueva creación. Y hemos sido llamados para dar testimonio de su gracia, de su gloria, de su poder, dar testimonio de un Cristo real que puede transformar, cambiar la vida de los hombres. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas para recibir el poder de Dios. La iglesia necesita con urgencia buscar, anhelar una manifestación del Espíritu Santo en su vida para ser revestidos y poder salir victoriosos en un mundo cada vez más corrupto, cada vez más oscuro. En estos tiempos el diablo está soltando todo lo que tiene para atrapar, para destruir, para dañar, para desviar, para confundir, para que la gente no busque a Dios. El plan de Satanás es erradicar de la faz de la tierra a los hijos de Dios. Pero el Señor nos ha dado estrategias, y la estrategia que Dios dejó no es otra cosa que la promesa del Espíritu Santo, el poder y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted como hombre, mujer, creyente, adulto, anciano, joven, niño, necesita ser revestido por el poder del Espíritu Santo. Porque si no somos revestidos por el poder de Dios, muchos se van a quedar atrás. Muchos van a caer. Muchos van a permanecer luchando con el pecado sin alcanzar victoria en sus vidas. Mucha gente va a estar luchando por tratar de llevar una vida cristiana santa y no van a poder. Hoy día encontramos creyentes que tienen conflictos en su vida, que no se pueden afirmar en el camino del Señor, que no pueden ejercer un llamado, que no pueden ejercer un ministerio en su vida, porque necesitan ser revestidos por el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Tenemos que manifestar que Cristo ha resucitado. La iglesia tiene el acometido de parte de Dios de mostrar a un Cristo resucitado, no mostrar una religión, porque hay miles que muestran una religión en este mundo, y Dios no nos llamó a mostrar una religión. Dios nos llamó a mostrar un camino de vida, a mostrar un camino que puede transformar la vida de los hombres. Pero ¿qué está pasando con nosotros como iglesia del Señor? ¿Qué pasa con nuestros familiares? ¿Qué pasa con nuestros vecinos? ¿Qué pasa con nuestras comunidades? Que no se convierte. Decimos, es que la gente es dura. La excusa generalizada, universal, digo yo. En cada comunidad la gente dice, es que este pueblo es duro. Y entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Y entonces, ¿dónde está la promesa de Dios? Y entonces, ¿por qué el Señor dice que demos testimonio en todo lugar, hasta lo último de la tierra? Si Dios dice que demos testimonio y mostremos el poder, su grandeza, la misericordia de Dios, es porque se puede. Pero cuando
adolecemos de esa investidura de poder, achacamos otras cosas. Y cuando no hay poder en nuestra vida, en nuestro servicio a Dios, echamos mano de cualquier otra cosa para tratar de alcanzar las almas. Por eso estamos viendo en estos tiempos cómo la iglesia se ha desvirtuado, se ha quitado el continuo sacrificio para dar paso a esa abominación desoladora, hacer cosas que realmente no agradan a Dios. Pero en este tiempo, y yo creo que Dios está despertando a hombres y mujeres, yo creo que en este tiempo Dios está hablando a tu vida, yo creo que en este tiempo Dios está penetrando en tu corazón para decirte: es tiempo que te levantes, es tiempo que empieces a creer, que empieces a caminar para que podamos hacer la obra de Dios como Dios quiere que la hagamos. Si vamos al libro de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles, encontramos cómo el poder de Dios se manifestaba a través de la iglesia. Hombres de Dios haciendo una obra poderosa sobre la faz de la tierra. Esteban, que era un diácono de la iglesia, era usado por Dios con grandes señales, prodigios y maravillas. Evangelistas, mujeres firmes en el Señor, y donde llegaban, producían una convulsión del evangelio. La gente era transformada. Dice en una parte del libro de los Hechos que aquellos gente idólatra, hechiceros, echaban sus libros de magia y lo metían en el fuego porque había llegado la palabra a sus vidas. Pero hoy día tenemos un brujo frente diagonal a la iglesia y nos tiemblan las rodillas. Dios quiere que nos levantemos con autoridad porque Él nos ha dado el revestimiento de poder mediante el bautismo del Espíritu Santo. Dios quiere que en este tiempo usted diga: yo quiero ser testigo del poder de Dios. Quiero dar testimonio de la gloria de Dios. Es necesario que la iglesia despierte. Es necesario que usted despierte en esta noche y sepa que Dios te ha llamado con propósitos grandes sobre esta tierra. Es importante que usted mire lo que dice la palabra de Dios acerca de usted. No es una historia para que la aprendamos, sino que es una historia que nos revela nuestra identidad como hijos de Dios. La naturaleza de Dios que está en nosotros como hijos de Dios. Y como tales tenemos que manifestar la naturaleza de nuestro Padre Celestial. El Dios del poder, el Dios del fuego, el Dios que habita en luz inaccesible, el Dios Jehová de los ejércitos, grande en batalla. Eso habla de la naturaleza de nuestro Padre Celestial, la cual tiene que estar en nosotros porque somos también hijos de Dios. En esta noche usted tiene que despertar a lo que Dios ha sembrado en tu vida. Dios ha hecho una inversión en ti y la inversión que Dios ha hecho en tu vida equivale al precio de la sangre de Cristo derramado en la cruz del Calvario. O sea que Dios no ha hecho una inversión en vano en tu vida para que digamos: soy salvo, soy salvo. No, es lo primero que Dios hace en nuestra vida y somos entonces revestidos, equipados por Dios para que mostremos la gloria, el poder de Dios a un mundo que está cada día más en el camino de la perdición. Iglesia, hombre de Dios que estás aquí, es tiempo de despertar. Si nosotros no despertamos, la iglesia deja entonces de funcionar, como dice la palabra, que la iglesia es la plenitud de Dios. Hermanos, nuestras congregaciones cristianas, la iglesia de Jesucristo es la plenitud de Dios. Y como plenitud de Dios, significa que nosotros tenemos que manifestar lo de Dios en este tiempo. Por eso somos la plenitud de Dios. El máximo de Dios se conocerá en este mundo a través de la iglesia de Jesucristo. Para eso Dios nos llamó. Lea la historia de estos hombres que aparecen en la Biblia. Mire bien la función que desempeñaban, transformando ciudades, comunidades enteras. Así Dios hoy día está llamando a hombres y mujeres al despertar del trabajo en la obra del Señor, al despertar en una naturaleza transformada por su gloria y por su poder.
No podemos quedarnos con el título de cristianos. No podemos quedarnos con el título de evangélicos. Tenemos que manifestar lo que de Dios hay en nuestra vida. El poder, la unción que Dios nos ha dado es para que generemos cambio y transformación en mucha gente. Tu familia no cristiana necesita ver la gloria de Dios. Tus hermanos que no se han convertido tienen que ver la gloria de Dios. ¿Y a través de quién van a ver la gloria de Dios si no es a través de ti? Dios está llamando a cada uno de sus hijos para que den testimonio de un Cristo resucitado. No testimonio de un Cristo crucificado. La iglesia tradicional da testimonio de un Cristo crucificado. Ahí se ve el dolor, el sufrimiento, la agonía. Y eso es lo que vive la religión tradicional. La agonía, la tristeza, el pecado. Allí porque el Señor lo llevó ahí en la cruz. Pero el Señor no quedó colgado en la cruz, sino que el Señor murió y resucitó. Y la iglesia evangélica tuvo sus vicios de un Cristo resucitado. Hoy la iglesia evangélica ve al Cristo resucitado. Amén. Y está de acuerdo con el poder de Dios. Está de acuerdo con la sanidad. Cree en la resurrección de Lázaro. Cree que Dios sanó a la mujer del flujo de sangre. Creen que el Señor le puso las manos a la mujer encorvada que tenía 18 años y aquella mujer fue sana. Porque la iglesia evangélica ha visto al Cristo resucitado. Pero quiero decirle que Cristo no quedó solamente en resurrección, sino que también Cristo se manifestó en gloria. Y hoy la iglesia de Jesucristo tiene que vivir los tiempos de un Cristo que ha sido glorificado. Entonces la iglesia verdadera de Dios para estos tiempos tiene que vivir la gloria del Señor. La manifestación de Dios tiene que verse en la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Señor no es una iglesia pasiva. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia activa porque tiene el poder del Espíritu Santo. Y hoy es necesario que usted se levante, que usted diga: es muy importante y necesario que yo reconozca que mi vida no puede andar como está andando. Y no estamos hablando de pecado siquiera, aunque eso muchas veces abunda. Pero estamos hablando no de una vida en la cual tú estás en una relación de equilibrio con Dios. Estamos hablando de una vida que trasciende. Estamos hablando de una vida no solamente resucitada, sino en la glorificación de Jesucristo. Entonces la iglesia hoy día tiene que caminar bajo esa gloria de Dios. Mostrar al mundo a un Dios que transforma y que cambia. Asimismo, en cada uno de nosotros tiene que haber la expectativa de que nuestra vida tiene que ser diferente. Porque mucha gente dice eso era para los tiempos de los apóstoles. No, la gloria postrera será mayor que la primera. Y esa gloria ha de manifestarse en un pueblo que crea la palabra, que viva la palabra de Dios, que ande conforme a la palabra de Dios. Porque en aquel entonces mucha gente buscaba el camino porque estaban viendo señales y prodigios. Estaban viendo misericordia. Estaban viendo el perdón, la gracia de Dios. Y hoy día esto tiene que sobreabundar en la iglesia de Jesucristo. Quiero que en esta noche usted reflexione porque Dios me ha dado este mensaje para usted. Quiero que en esta noche usted reflexione acerca de tu vida espiritual. Si tu vida espiritual es pasiva, te tengo una mala noticia. En cualquier momento que estas obras de Satanás están creciendo de una manera que ni nos imaginamos, te puedes quedar en postración espiritual. Los hombres que van a prevalecer en este tiempo, las mujeres que van a prevalecer en este
el tiempo son aquellas personas que han creído en el poder de Dios y caminan en el poder de Dios para vencer los obstáculos, para vencer la barrera, para vencer a Satanás, para libertar a los cautivos, para levantar hombres y mujeres que Dios ha destinado para salvación y vida eterna. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que la palabra pase de largo? ¿O vas a decir eso es conmigo? ¿O vas a decir eso está en la Biblia? Porque no somos diferentes a aquellos hombres de la iglesia inicial. Hemos sido escogidos y llamados por Dios. Y la Biblia nos ha llamado embajadores de Cristo. Pero ¿cuál embajada estamos representando? La del temor, la de la inseguridad, la de la escasez, la de la debilidad, la de la ruina, la de la opresión. ¿Cuál embajada estamos representando? Somos embajadores de Cristo, representantes de Jesucristo en la tierra. Y como representantes de Jesucristo en la tierra, tenemos que subir a la presencia de Dios y traer la información del cielo y establecerla en la tierra. Que la gente vea el Dios que tú tienes. Que la gente vea el respaldo de Dios en tu vida. La gente tiene que creer por medio de esa manifestación gloriosa de Dios. Pero cuando la Biblia dice que somos embajadores, no es para que el medio nos absorba. En este tiempo, congregaciones han sido absorbidas por el medio. No han hecho función de embajador. No han hecho la función de establecer la cultura del reino de Dios en la tierra, sino han permitido que el mundo socave los cimientos de las congregaciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en el estado en que estás? ¿Vas a seguir en la mediocridad espiritual? ¿O vas a decir es tiempo de que busquemos a Dios, que nos arrepintamos de corazón y digamos, Señor, somos hijos del Dios viviente? Porque aún la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios están dormidos. Es tiempo de despertar y decir, Señor, aquí estamos para buscar a Dios, el consejo de Dios, la orientación de Dios, para dónde vamos a apuntar. Porque nuestra enseñanza que hemos recibido de la religión tradicional es, voy a esperar que Dios haya. Estás enfermo, es Dios probándote. Ningún padre bueno enferma a sus hijos para probar. Si hay una enfermedad, no es de Dios. Si no es de Dios, hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Si hay una opresión, hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Si hay familia inconversa, hay que orar para reventar las cadenas, para que la gente se libre. Da tristeza ver nuestros familiares que todavía están sumidos en el mundo y decimos, es que son duros, no les ha llegado el tiempo. No, ni son duros, ni es que no les ha llegado el tiempo, sino que no hemos hecho un trabajo con eficiencia, sino que no hemos dicho, voy a meterme 7 días para que mis hermanas se conviertan. No hemos buscado el favor de Dios para ellos, sino que nos complacemos nosotros mismos en las iglesias y nos engordamos en las iglesias y nuestras familias cada día enflaqueciendo. Y venimos a la iglesia, nos profetiza, nos llenamos con la gloria de Dios, salimos afuera, soy cristiano evangélico, la gloria de Dios está sobre mí. Pero ¿qué pasa con los tuyos? ¿Qué pasa con tus vecinos? ¿Qué pasa con las comunidades? Es necesario despertar en Dios. Es necesario tener sentido de pertenencia de nuestro llamado y nuestro servicio a Dios en este tiempo. Quiero que reflexiones. Ha sido investido por el poder de Dios, funciona con el poder. No ha sido investido por el poder de Dios, busca el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar ser revestidos de Dios para confrontar a un mundo que quiere arrasar nuestra vida espiritual. Hoy día vemos nuestros jóvenes que medio están caminando en el Señor y ya hacen lazo con inconversos. Y la palabra de Dios es clara, que no podemos juntarnos
con los gentiles. Es clara la palabra de Dios. Pero el problema está en que el cristiano en este tiempo no discierne la condición de afuera, sino que se cree igual de los de afuera. Y si en su casa hay alguien que tiene un ídolo, no le estorba. Dice, un día Dios lo va a cambiar. Un día. Y el diablo dice, sí, amén, para que siga ahí. No, tenemos que cambiar el medio. Nuestra familia se está perdiendo. Si uno de ellos se muere en cualquier momento, ¿para dónde creen que va? Se va a perder el infierno, teniendo la salvación tan cerca. Pero no somos diligentes en nuestra conducta espiritual y nuestra responsabilidad espiritual con Dios. Y le achacamos a Dios, es que el Señor no lo ha tocado. Claro, ellos dicen, no, cuando Dios me toque, yo me convierto. No. La Biblia dice que el príncipe de este mundo, Satanás, ha enceguecido la mente de ellos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y somos nosotros como luz, tenemos que entonces manifestar la luz de Cristo para que ellos vengan el camino del Señor, para que sean alumbrados con la luz que hay en nosotros. ¿Cuál es la luz que hay en ti? ¿Estás manifestando esa luz? Es necesario que nos volvamos realmente a Dios. Hemos nacido de nuevo, pero Dios no tiene compromiso de llevarnos al cielo, sino es mediante una vida de santidad. Porque el nacer de nuevo no compromete a Dios a llevarte al cielo, sino que te abre la puerta para que tú te santifiques, busques el camino del Señor, te conviertas absolutamente y estés sin mancha y sin arruga para subir al cielo. Pero ¿qué hacemos con nuestra vida espiritual? Lo que estamos haciendo con nuestra vida espiritual es, le mostramos a la gente, le decimos, soy evangélico, uso la Biblia. Eso no es nada. El diablo lo puede hacer. Pero hay unos hijos de Dios que se tienen que levantar en victoria. Usted se tiene que levantar en victoria. Usted tiene que meterse en el mundo espiritual, indagar en Dios. Señor, ¿qué vamos a hacer? Así yo no puedo seguir. Necesito que hagas algo y Dios va a responder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué Dios te quiere revestir de poder? ¿Para que digas tengo unción? No, Dios te quiere revestir de poder para que testifiques al mundo perdido. Tenemos que salir de las 4 paredes mentales y mostrar nuestra naturaleza. ¿Por qué Dios determinó que el Espíritu Santo morara en tu vida? ¿Por qué el poder del Espíritu Santo puede morar en nuestras vidas? No, Dios no lo hizo por un premio que te dio, porque nosotros no merecimos salvación, que Dios nos la dio por gracia. Amén. Porque Él quiso, porque no habíamos hecho nada que nos ganáramos la salvación, sino Dios lo hizo porque quiso, no fue mérito nuestro. Y si Dios ahora te eligió y permitió que el Espíritu Santo morara en ti, ¿para qué el Espíritu Santo vino a morar en tu vida? Si nosotros leemos la Biblia, entendemos que a través del Espíritu Santo Dios hizo grandes prodigios. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, es con un propósito. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en tu vida? ¿Para qué el Espíritu Santo puede estar morando en tu vida? Aquel que levantó a Jesucristo de los muertos fue el Espíritu Santo que pudo bajar, y a pesar de la carga de pecado que tenía, el Señor lo levantó en victoria y le dio vida resucitada. Y nosotros morimos y resucitamos juntamente con Cristo. Amén. Entonces la vida que tiene Cristo es la vida que nosotros tenemos.
Porque somos miembros de su hueso, de su carne, de sus huesos. Aleluya. Entonces, como hijos de Dios, somos impulsados por el Espíritu Santo a hacer la obra en esta tierra. Y quiero que en esta noche usted revise su caminar en el Señor. Y no estoy hablando de la lista de santidad y de pecado. No estoy hablando de eso. Se supone que ya eso usted lo sabe. Estamos hablando de tu utilidad en el reino de Dios. ¿Para qué fuiste implantado en el reino de Dios? ¿Cuál es el compromiso que tenemos con el Señor? Y Dios te dio las herramientas. Te dio la oración y te revistió de poder. Derramó su gracia sobre tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir igual? Y no solo quiero que esto lo escriban en la libreta, en la agenda. Lo escriban en el espíritu. Amén. Y digan, tengo un compromiso con Dios. Tengo un compromiso con Dios. Y esta noche, a lo que Dios le ha hablado esta noche, no van a estar tranquilos. Porque el Espíritu Santo le va a hablar, le va a inquietar para que usted empiece a reaccionar. Porque usted no tiene que esperar que el pastor lo mande a vigilar, que el pastor le mande a ayunar o convocar un ayuno en la iglesia. Es nuestra responsabilidad velar y orar para que no entréis en tentación. Aleluya. Santo, santo. Y por eso la condición de muchos pueblos de Dios está así. Porque no tenemos la responsabilidad en Dios. Pónganse de pie, por favor.